Bueno, bienvenido estimado. Vamos a ver el tema de continuación de lo que es las derivadas. Y aquí tenemos algunas fórmulas, algunos ejemplos que hemos visto. Todos estos son funciones polinómicas, inclusive esta de acá se podría, aunque en realidad no es polinómica, es racional, pero no tiene nada más que un x. Lo mismo acá. Hemos hecho hasta la fórmula número 3, si no me equivoco. 3. Y el resto fueron aplicaciones. Ahora vamos a ver 4. Cómo se hace o cómo se halla la derivada de una función logarítmica. Entonces la fórmula dice así. Es la derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. Así se deriva un logaritmo y desaparece el logaritmo. Por ejemplo, tendremos la función y es igual al logaritmo neperiano de x al cubo más 5x. Entonces al momento de derivarlo vamos a decir la derivada del argumento. Pregunta para usted, ¿cuánto es la derivada de este argumento, estimado? 3x al cuadrado más 5. Muy bien, 3x al cuadrado más 5. Entre la función original sin derivar. X al cubo más 5x. ¿Se acabó? Allí lo tenemos. Ahí vamos a ver otro. Ejemplo 1, ejemplo 2. Y es igual logaritmo de 4x a la 9 más 3x elevado a la octava. ¿Qué me dice usted? ¿Cómo procederíamos? Primero multiplicamos el Así es, exponente que está afuera, más la así deriva. es, así es. Ese exponente que está afuera puede bajar, porque solamente pertenece al argumento. Ojo que no estoy derivando. Es una propiedad del logaritmo, que su exponente, siempre y cuando pertenezca al argumento, puede bajar. A continuación, recién vamos a aplicar la derivación. Y como usted observa, ese 8 está multiplicando y los que están multiplicando se copian simplemente. Y Ujú. ahora derivamos el logaritmo con la ley que hemos dicho acá. La derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. 4 por 9x a la octava Ujú. 36 menos menos 3. Así 3. es. Sobre la misma función prácticamente se acabó. Así es. 36x a la octava y podemos factorizar el tercio en el numerador, etcétera, etcétera. Ya esos son pequeños detalles aritméticos y algebraicos. Ahí está la derivación de ese logaritmo. Recordando entonces que cuando usted tiene logaritmo de f de x elevado a la n, ese n puede bajar y convertirse en un coeficiente. Pero por si acaso, no es lo mismo que el n esté con el fx a que usted tenga esta expresión. Todo elevado a la n es distinto. Es distinto. Aquí n solamente es exponente del argumento del logaritmo. En cambio, en el otro n es exponente de toda la función. Entonces, esta expresión que tenemos acá es diferente a esta de acá. Entonces, yo no puedo decir en esta de acá de la izquierda, baja el exponente, no puedo decir, salvo que derive. Pero aquí está bajando el exponente por sí solo, en esta primera, sin derivar. Baja el exponente por sí solo, siempre y cuando el exponente, una vez más, pertenezca al argumento. Esa es la clave. Claro. Así es. Vamos a ver otro ejercicio, ejemplo número 4. Ejemplo número 3. Y es igual al logaritmo neperiano 9x al cuadrado más 5x y todo lo elevado a la séptima.
o a la novena. Entonces aquí el exponente ya no baja. Aquí directamente usted tiene que derivar. No se puede reformar o empequeñecer o achicar esa expresión. Entonces derivando ya directamente, baja el exponente, copiamos la base nomás, el exponente reducido en una unidad, 8, por la derivada de quien está dentro del exponente, la derivada de la base, que como es el logaritmo, aplicamos la derivada de un logaritmo. Es la derivada del argumento que va arriba sobre el argumento sin derivar. 9 por 2, 18x más 5. Ahí acabó el problema. ¿Qué le pareció, estimado? Correcto. Muy bien, muy bien. Entonces ese es el proceso de derivación en esas expresiones. Cuando tienen exponentes afuera no es lo mismo que cuando tengan exponente interno. Muy bien. Ahora vamos a ver nuestra quinta fórmula, la derivada de una función exponencial. No es lo mismo esta función, por si acaso voy a poner las dos, que esta función. Una es con la base E y la otra es con la base A. No es lo mismo. Entonces, ¿cómo es en este primer caso? La derivada dice así: copio idéntico por la derivada del exponente. Eso es lo que dice ahí. Copio idéntico por la derivada del exponente. En cambio aquí dice así: copio idéntico por la derivada del exponente por el logaritmo neperiano de la base. Aquí también debería ser, pero resulta que esto es 1 y por eso no se menciona. Entonces son diferentes resultados. En realidad tienen el mismo proceso, pero sería diferente pues si en el caso la base no sea E y si la base fuera E. Tenga cuidado porque esta es una función exponencial y no confundirlo con función polinomial. Y alguna vez algunos alumnos yo les preguntaba: deríveme esta expresión, y los alumnos me decían: baja el exponente, copio la base, el exponente reducido en una unidad por la derivada, algo así. Decir, no, eso está mal, porque no es una polinómica. Entonces lo que tendríamos que hacer acá es decir: copio idéntico por la derivada del exponente. Aquí no se resta nada. Baja el exponente derivado. Es diferente a la derivación de una expresión polinómica. X a la 9. Aquí sí. Baja, igualito, copio el exponente reducido por la derivada de la base, que es 1. Entonces es diferente la derivación de una expresión polinómica a una expresión exponencial. Es clásico este ejercicio. Algunos alumnos se rayan acá. Yo tengo y es igual x elevado a la e. Uy, se rayan los amigos, profe, pero esto no he enseñado, etcétera, etcétera. Pero yo les menciono, pero es un número. E es un número, entonces no tiene ningún problema el e. Esta es una polinómica entonces. Profe, pero yo quiero ver mi número 9, 8, 7. No, pues no siempre va a ser un entero bonito. Puede ser cualquier número, pero la base tendría que ser un x. Si es que es así, entonces se trata de una función polinómica. Cuando la base es un x, es una expresión polinómica. Y al derivar siempre se aplica la misma fórmula. Baja, copio, reducido en una unidad.
por la derivada de la base, que es 1. Distinguir que una cosa es la polinómica y otra cosa es la exponencial. ¿Qué le parece? ¿Está claro, estimado? Claro. Muy bien, muy bien. Así es. Exponencial Entonces, sería cada vez que presenta E, ¿no? dígame. Exponencial sería cada vez que presenta el término E, ¿no? Exacto. Cuando la base es e, se trata de una expresión exponencial. Así es. Así Correcto. es. Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos y vamos a ver otros ejemplos adicionales. A ver, espérenme un momento. Vamos a ver el examen. Yo creo que ya podría ser hora. A ver, aquí está. Ese ejercicio número 1. Tenemos allí un producto. Como usted sabe muy bien, ese producto se tiene que derivar con la regla del producto. Pregunta, ¿lo podrá usted desarrollar? Inténtelo, estimado, a ver. Ok. Para derivar esta expresión vamos a tener que aplicar la definición de la derivada de un logaritmo. Y dice así: la derivada del argumento sobre el mismo argumento sin derivar. Y la derivada del seno, no hemos hecho, pues, ¿no? Trigonométricas no hemos hecho. Es el coseno sobre seno. Y eso es tensión. Y eso es cotangente, así es. Cotangente. Sí, coseno entre seno es cotangente. Muy bien, ahí tenemos una. A ver otra. Uy, aquí también, estimado. Qué salado. Justa también tiene que ver con logaritmos de una trigonométrica. Y dice así. Es que las dos se fallan. Así es. La derivada del coseno, que es menos seno, sobre el mismo coseno sin derivar. Y seno entre coseno es tangente. Menos tangente. Entonces, bueno, sí, aquí falta hacer un poquito de teoría respecto a la derivación de una trigonométrica. Y aquí, otra vez coseno. Ese fue nuestro problema entonces. Primero, yo voy a buscar quién es la función más externa. La derivada del coseno es el menos seno. Y se mantiene el argumento por la derivada del argumento. 6 por 5 w a la cuarta. Ahí lo tenemos. 6 por 5, 30. W a la cuarta. Ordenándolo. Ahí está, creo que es la última. La última. Y ahí a la última es esta. Sí, pues porque sale negativo. Muy bien, estimado. Bueno, eso fue lo que nos faltó, fue hacer un poquito de trigonométricas. El resto lo hizo excelente. Ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con las áreas. Esto es para resolver el problema siguiente. Graficar, me dice acá, y graficar el área. Entonces vamos a ver áreas con integrales. A ver, voy a poner acá áreas con integrales. Ahí lo vemos. Le explico un poco la teoría para que se pueda entender, algo sucinto nomás, no tan extenso ni complicado. Vamos a tener la gráfica de una función. Vamos a ubicarlo, esta función, en el primer cuadrante, X y Y. Ahí está, X y Y. Y vamos a suponer una curva en este primer cuadrante. Y yo quiero hallar el área bajo esa curva entre este extremo, entre el extremo izquierdo y el extremo derecho. Ahí está. Entonces vamos a tener lo siguiente.
Pero nos falta aprender integrales. Estimado, estoy acelerado. Vamos a aprender un poco de integrales porque si no, no podemos hallar las áreas. Entonces vamos a ver integrales. Integral es el proceso inverso a la derivada. Así de sencillo. A ver, vamos a ver un momento. Concepto, la antiderivada de una función, que por muchos es conocido también como el antidiferencial, integral o primitiva de una función. Básicamente, la antiderivación es la operación inversa de una derivada. Así que es una muy buena idea ver un poco, como a manera de repaso, sobre operaciones inversas. Y es que sabemos por experiencia que ciertas operaciones son inversas, tales como la suma y la resta, y la multiplicación y división. Así que puedo adelantarte que la derivación y la antiderivación también son operaciones inversas. Así que vamos a ver un ejemplo para que veas que nos queda más claro cómo es que se relacionan estos dos conceptos. Cuando hablamos de suma y resta y tenemos, por ejemplo, un valor que está representado por la variable x, si yo le sumo 3 unidades, la manera en la cual yo puedo volver al valor original x es anulando esta cantidad más 3. ¿Y cómo lo hago? Con la operación inversa menos 3, de tal manera que el resultado nuevamente es la variable x. De esta forma, podemos observar que realmente la operación de suma y resta se anulan entre sí, por eso se dice que son operaciones inversas. Cuando hablamos de una multiplicación y nuevamente tenemos un valor x cualesquiera, si dicho valor lo dividimos entre 5, la manera a través de la cual podemos volver a dicho valor original es anulando este 5. ¿Y cómo lo hacemos? Con su operación inversa, multiplicación, de tal manera que x entre 5 por 5 me da como resultado el valor x original. Pues bien, cuando hablamos de derivación y antiderivación, la diferencia es que ya no tenemos un valor x en particular, sino que tenemos de inicio una función. Y si esa función la derivamos, tenemos lo que conocemos como f' de x. Así que la manera en la cual podemos volver a dicha función original es con una operación que se conoce como antiderivación. ¿Y cómo es que representamos la antiderivación? Se representa con esta simbología. Entonces, estimado, cuando usted tenga una suma y quiera anularla, bueno, usted sabe que va a restar. Si usted va a dividir para volver a la expresión original, si es que va a dividir, va a tener que multiplicar. Semejantemente, si yo tengo una función y la he derivado, bueno, hemos cambiado de función. La derivada es otra expresión. Y si yo quiero anular esa derivada, entonces lo que haríamos sería integrarlo. Esta S alargada, junto con su diferencial de x, representa una operación que se conoce como antiderivación y que aplicada sobre una función derivada nos hace volver a la función original. Muy bien, ese es el objetivo, tratar de llegar a la expresión original. Vamos a ver acá qué más. Entonces ya lo tenemos claro. Observe esta función, y es igual a x al cuadrado. Y cuando lo derivemos, recuerde que esta es la ley. X a la n es mi función, baja, copio el exponente reducido en una unidad. Entonces su derivada de x al cuadrado sería 2x. ¿Qué pasaría si yo quiero volver del 2x al x al cuadrado? Pues allí lo integramos. Entonces hay fórmulas que vamos a ver luego para integrar las expresiones. Esta es una de las fórmulas que vamos a aplicar a esto que está aquí a la derecha. De tal manera que el resultado vuelva a ser x al cuadrado. Ahí está. Pero vamos a ver un pequeño detalle. ¿Qué pasaría si yo tengo esto?
Cuando usted lo deriva, usted sabe muy bien que el número 3 desaparece, debido a que es un sumando, una constante. Cuando suma, desaparece. En cambio, el x al cuadrado sí tiene derivada, que es, usted sabe que es 2x. Ahí está. Pero ¿qué pasaría si en vez de 3 hubiera otro valor? 4. La derivada sigue siendo lo mismo, 2x. Y si tuviera así, x al cuadrado más 10 o x al cuadrado más 2, en todos estos casos, la derivada seguiría siendo 2x. Y si yo quiero volver a la expresión original, la pregunta es, ¿cómo sabría qué número hay acá? Porque muchas veces el número al desaparecer ya no tenemos ni idea quién fue el número que estaba en este lugar. Es por eso que cuando usted integre una expresión, cuando usted integre esta expresión, siempre al terminarlo le va a poner un más c. ¿Por qué? Porque cuando usted derive, puede que haya una constante que se haya eliminado. Al momento de integrar, usted sí va a tener la expresión algebraica, pero ese número no tendremos idea. Por eso al terminar de integrar, vamos a poner un más c. Entonces, derivamos esto y cuando lo termine de integrar, cuando ya lo integre, va a aparecer un más c que va a significar, bueno, pues falta hallar esa constante que al momento de derivarla fue desaparecida. Observe acá, la derivación de 2x salió x al cuadrado y finalmente le ponemos un más c. Siempre al terminar la integral le ponemos un más c. Entonces, eso. Ahora la pregunta es, ¿y cuáles son las reglas básicas de derivación? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Pero ya usted sabe, cuando yo tengo una función y la derivo, aparece otra función. Y si yo quiero retornar a la función original, bueno, pues lo integraré. Pero tiene un defecto la integración que no me da toda la función original con su constante, con ese número que está fuera sumando o restando. Como la integral no es capaz de darme ese número último, por eso siempre se le va a poner un más c. La parte algebraica sí me la da, pero la parte numérica final no la da. Ahora vamos a ver algunas reglas de integración. Vamos a ver por acá. Reglas de integración. Aquí está. Hola, matemáticas sencillas aquí. En este material vamos a tratar de manera sencilla las reglas básicas para antiderivar una función. Primera regla. Dicho teorema. Primera regla, estimado. Por si acaso, le voy a indicar algunas notas. La integral, voy a ponerlo acá en la pizarra. La integral es una expresión que tiene esta forma. Ahí está. Esto quiere decir que esta expresión seguramente es la derivada de alguien y que al momento de integrar voy a tratar de hallar la función que la originó, la función cuya derivada es esta. Porque esto se supone que es una derivada, trataremos de hallar su función. Esto de acá es una constante, esta es una simbología. Esto me va a indicar quién es la variable. Si dice d de x, entonces la variable es x. Si dice d de a, entonces la variable es a. Si me dice d de y, entonces la variable es y. Entonces, la primera fórmula de la integral nos dice lo siguiente, que la integral del diferencial de x es como si se anularan. Me da x mismo. Y observe usted cómo se le pone al final un más c. Vamos a ver si es que aquí nos presentan algunos ejemplos. A ver. No, esto no. Vamos a ver la siguiente ley. Cuando usted tenga una constante multiplicando a una integral, al igual que en el proceso de derivación, esa constante puede salir de la integral. Ahí está. Por ejemplo, aquí tengo esta constante 2 por x a la cuarta. Se supone que eso es una función resultado de una derivación previa
y queremos integrarlo. Entonces, como usted aprecia, ese 2 puede salir y integraremos finalmente esta expresión. Entonces, la constante puede salir de la integral. Lo mismo en una suma o resta. La integral puede ingresar al sumando y al restando. Vamos a ver un ejemplo acá. Observe aquí. Como usted aprecia aquí, la integral finalmente ingresó a cada uno de los términos y ahí tenemos finalmente esa integral. Bueno, habrá que resolverla. Después la veremos. Esta es la fórmula, estimado. Es una fórmula muy usada para integrar función de tipo x a la n. Y dice, x, el exponente ahora se le suma 1. Y se le pone como exponente y como denominador. Así es, se le pone como exponente y como denominador. Esa es la forma de integrar. Por ejemplo, nosotros podemos tener lo siguiente. A ver, ahí está, vea usted, tengo x a la 7 y quiero integrarlo. A ver, vamos a ver cómo lo hacen. Simplemente es lo siguiente. Ahí está. Este exponente 7 se le suma una unidad y se le pone arriba y abajo y observe que al final terminamos poniendo un más c. Así se integra una expresión polinómica. Observe este ejemplo. La integral ingresa a cada uno. Las constantes pueden salir. Y finalmente aplicando la propiedad anterior que me dice que al exponente se le suma una unidad y se le pone como exponente y como denominador. Y finalmente no se olvide poner un más c. Entonces esa sería la integral de esa expresión. A ver qué más. Ya, ahí está. Vamos a ver ahora ejemplos de integrales. Bueno, qué rápido con estos videos hemos corrido. Vamos a ver ejemplos de integraciones para poder digerirlo mejor. Ya sabemos ya las reglas principales y ahora vamos a ver integraciones sencillas, básicas. A ver un momento. El límite de derivación antiderivada. A ver acá. No, un momento. Sencillas. Es decir, pondremos en práctica teoremas básicos de integración. Como podrán recordar, en un material, Observe esa expresión. Me piden hallar la integral de esa expresión. En primer lugar, ese radical lo puedo reescribir. X elevado a la 3 medios. Medio, 3 medios, claro. Así es. Ahí lo tenemos. Y aplicamos a continuación la fórmula de la integral, que me dice lo siguiente. Aquí está a la izquierda. Que al exponente se le suma más 1 y se le pone arriba y abajo. Ojo que tenemos que integrar previamente a cada uno de los dos términos. O sea, tendremos que integrar al primer sumando y al segundo sumando. X a la 3 medios diferencial de X más 2 diferencial de X. Es acá donde el exponente se le suma una unidad. Si no me equivoco sale 5 medios. Todo sobre 5 medios. Y ese 2 sale una constante y acabamos de decir como primera fórmula que la integral de diferencial de x es x mismo, más c. Prácticamente se acabó el problema. Si gusta, lo ordena, lo pone bonito, qué sé yo. Pero acabó el ejercicio ahí. Vamos a ver cómo solucionan este ejercicio. Seguro lo hacen en un solo paso. Así que aquí en este caso el n representa el 3 medios. Ahí está. De esta manera, aplicar el proceso de integración conlleva lo siguiente. Observa que aquí ya no está el símbolo de integración porque ya estamos aplicando directamente el teorema. Ah, sí. Ya el símbolo de integración desaparece. Y no confundir con la derivada. La derivada de una constante es 0, pero la integral de una constante no es 0.
Aquí vemos que este 2 está multiplicando por el diferencial de x. Entonces ese 2, como le dije, puede salir e integramos el diferencial de x y ello nos da x. Finalmente le damos forma como se había comentado y ahí lo tenemos. Vamos a ver otro ejercicio muy común, esto de acá. Recuerde lo que se dijo la clase pasada, que para poder derivar las x tienen que estar en el numerador. Y aquí vemos que las x están en el denominador. Entonces lo que podríamos hacer es subir el denominador hacia arriba y recién allí proceder a derivar. Entonces voy a subir el denominador. Esto sube como x a la menos 2 y x a la menos 4. Ahí lo tenemos. Y en ambos casos vamos a aplicar la fórmula que está ahí. Esa fórmula de la integración de una polinomial. Entonces, aplicando la fórmula a cada uno, observe ahí cómo ese exponente se ve sumado en 1. Cada uno de los... El x nomás. La constante 3 simplemente se copia. Y más c. No olvidarnos que viene un más c. Que quiere decir, bueno, pues no, una constante ahí que faltaría hallar. Operando aquí y dando forma, tendríamos esto y bajando nuevamente el exponente, tendríamos eso y tendríamos nuestra respuesta. A ver, otro ejercicio común, bastante común, estimado, es eso. Los alumnos me dicen, profe, pero tú me has dicho que no existe integral de una división. Así es, no existe la integral de una división. Y entonces, ¿cómo procedo a hacer eso? Bueno, tenemos que recordar por aritmética que cuando usted tiene una suma entre un mismo denominador, ese denominador puede ser denominador de ambos. En otras palabras, divido en dos fracciones. Aquí está, observe usted. Ese denominador x a la 1/2 hago que divida a cada uno de los sumandos. Y eso se hace siempre y cuando haya un solo denominador. Un solo término. Porque basta que haya un raíz de x más 1, ya no se puede hacer eso. Muy bien. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Reducirlo aún más. Nosotros sabemos por teoría de exponentes que si hay dos bases x dividiéndose, finalmente los exponentes se restan. Entonces, eso, muy bien. Restamos y bueno, pues ya tendríamos la respuesta. Bueno, parece que esto no lo han resuelto, lo estaría terminando. Tendríamos 1 menos 1/2 es 1/2 y 4 menos 1/2 es 7/2. Diferencial de x. Sale el 2 de la integral, x a la 1/2. Y aquí integraré el otro. Y ya usted sabe que al exponente se le incrementa en 1. 2x 1/2 más 1, 3/2 sobre 3/2. Más x, 7/2 más 1, 9/2 sobre 9/2 más la constante c. Se acabó el problema. Así es. Así es. Muy bien. Esa es la integral. Vamos a ver si hay por ahí otro. A ver, no, este no. No. A otras cosas que quería indicarle. A ver, vamos acá a la pizarra. Dice así. ¿Qué pasaría si usted tuviera la siguiente expresión? A ver, un momento. Ya, ¿qué pasaría si usted tuviera la siguiente expresión? Algunas notas para poder entender todo esto. Sea integral de 3x al cuadrado por a a la cuarta diferencial de a. Y me preguntan, integre esa expresión. Ahora la variable ya no es x, es a. Por lo tanto, cuando yo integre, sale la constante y x ahora es una constante. Porque mi variable es el a.
Ahora sí, la integral de a a la cuarta es a a la quinta sobre 5 más Sobre 5. c. Así es. Ujú. Entonces, eso es muy importante. Identificar quién es la variable. Generalmente, si no me dice nada, entonces, por ejemplo, en este problema, si no me dice nada, por defecto asumiremos que es el x. Ahí normal. Sale la constante 3, sale la a la cuarta, x al cubo sobre 3 más c. Si me lo dicen, con mucho más razón. Pero si ahí hay explícitamente un diferencial de a, ya le están indicando que la variable es a y por lo tanto x sería una constante. Muy bien, muy bien. Qué bueno que hayamos visto esto. Qué bueno que hayamos visto esto. No creo que hagan más complicado, según he visto en los exámenes y en el material. ¿Qué más le iba a decir? ¿Qué más? Entonces ya sabe usted que el que está aquí, así por ejemplo, yo tengo un ejercicio así, no hay ningún y, ningún y, todo es una constante entonces la cual puede salir. Ahora sí, la integral de diferencial se anulan, 8x al cubo a la cuarta y más c. Se acabó el problema. ¿Qué le parece? Claro, en el último caso, lo único que se anularía sería la integral con la diferencial, ¿no? Quedaría Así simplemente es. y. Por una de Ok, las fórmulas que luego voy a poner, están en el video y claro, claro. claro, así es, así es, así es. Ya, es una de las fórmulas, sí, muy bien. Mm. Entonces, ahora sí, aprovechando, vamos a ver unos pequeños ejercicios de integración básica. Voy a poner acá las fórmulas elementales. Primera fórmula me dice la integral del diferencial de x es el mismo x, no se olvide la constante. La segunda fórmula, muy importante, es cuando tiene elevado un exponente su x, es x a la n más 1 sobre n más 1. Ahí está. La tercera fórmula dice así. A ver, cuando yo tenga una suma, la integral de una suma de funciones, simplemente integraré cada una por separado. Por si acaso, no existe integral del producto. Derivada del producto sí, pero la integral del producto no. Yo no puedo decir, me preguntan la integral de f por g. No sería la integral denominador al cuadrado, sube sin de... No, esto está mal. Esto está mal por la de la integral de g, sube por f menos g. No, esto está mal. No hay fórmula para integrar un producto ni una división. No hay fórmula. La pregunta es cómo se haría. Bueno, ya veremos según los exámenes que le estén tomando. Otra Claro, fórmula muy importante, ¿alguna pregunta? no. Ajá, es esta expresión, que equivale a 1 sobre x. Muchas veces está así nomás. Y esto es logaritmo, muy común es esto, muy común es este el 4. Y una nota, aquí también vale la pena afirmar. Muchos alumnos me han dicho, profe, tú me has dicho, profe. Entonces sería 1 sobre x a la quinta, porque tú me has dicho p. Logaritmo de x a la quinta. Está mal. ¿Por qué? Porque se ha mencionado que el x tiene que estar en el numerador para poder aplicar las fórmulas. Entonces esto de acá está mal. ¿Qué tendríamos que hacer? Subir el denominador. Esto está mal, ni un punto, estimado. Esto ya es lo primero que se dice en clase. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Sería así. Integral de dx, por ejemplo, x a la 7 tercios. Entonces sube el denominador con el signo cambiado. Ahora sí, se le suma una unidad, menos 7 tercios más 1 sobre menos 7 tercios más 1.
Y menos 7 tercios más 1 es 4 tercios. O 4 tercios, sí, ¿no? 4, 3, sí, menos 4 tercios. Así es. Entonces, eso sería, observe cómo hemos subido el denominador, menos 4 tercios más la constante c, y se acabó el problema. Esa es la teoría que atañe al tema este de las integrales. ¿Qué más le iba a comentar? Ya sabe usted que cuando hay una constante más c, sería 2 por x al cuadrado sobre 2 más c, ¿no? Sí, sí, claro. Y finalmente me queda x al cuadrado más c o más k. Ok, pasemos a la siguiente. ¿Cuál es el resultado de la siguiente integral? Esa constante 2 puede salir. Y tendríamos esto. Y como mencionamos, esto sería el logaritmo de x más c. Lo cual nos daría como respuesta esta de acá. Entonces la constante... Podemos sacar el 1 medio, lo podemos sacar entonces. Claro, también se puede sacar el 1 medio, así es. Se puede sacar de la integral y nos quedamos con esto, lo cual es logaritmo neperiano de x. Y más la constante c. Claro que sí. Así es. A ver, vamos a ver el siguiente. Uy, esta sí está trabajosa. Porque aquí hay un método, pues no le he explicado, el cambio de variable. Lo que teóricamente tendríamos que hacer es, aparte de sacar el 2, expandir esta expresión. Pero si usted observa, quedaría una expresión polinomial extensa. Y aquí en la respuesta solamente vemos un binomio elevado a un exponente. Esta creo que la paso porque no he visto ejercicios con esto. Esta sí. Esta sí. Como vimos, la derivada de una exponencial... pero esto no es una exponencial. De esto le había dicho que era el mismo e a la x. Este es el mismo e a la x, pero aquí, en este caso, como tiene un coeficiente, sería esto entre menos 3 más c o más k. ¿Cómo poder darnos cuenta si debe en realidad ir un menos 3 abajo o tal vez arriba? O confirmar si lo que hemos hecho está bien o no, porque puede ser que a usted se le haya ocurrido otra integración con una lógica buena. Se supone que el resultado de la integral es la función original, y la función original está acá. En otras palabras, se supone que si yo derivo esto, me tiene que salir lo de adentro, lo que está dentro de la integral. Esa es una buena técnica para poder confirmar si mi integral realmente es correcta. Por ejemplo, yo tengo esta expresión. Usted sabe que es x al cubo sobre 3 más c. Y si yo derivo esto, se supone que si está bien integrado, esta derivada tiene que coincidir con esto. Baja el 3, copio mi x elevado, estoy derivando, sobre 3 más 0. Y sí, en efecto, esta expresión que está acá es lo que está acá. Entonces la integral es correcta, porque al derivar el resultado, resulta lo mismo que está dentro de mi integrando. Entonces, como le había comentado, yo sospecho que esto sería e a la menos 3x sobre menos 3 más c. Voy a derivarlo, y si sale lo que está dentro, sería correcto. ¿Qué dice la derivada de una exponencial? Copio idéntico por la derivada del exponente. Ese es de numeradora. Copio idéntico por la derivada del exponente sobre 3, porque ese 3 se copia. Al efectuar la división se cancela. Y sí, en efecto me da la expresión que está dentro. Aquí me faltó poner el menos.
Sí, se va el menos también y me da lo que está dentro. Entonces será esto. Una vez más, para corroborar, si usted tiene una expresión extraña y no sabe cuál es, puede derivarlo y si coincide con esta expresión, pues es correcto. Esto es una fórmula. Podemos probar claves. Derivando cada una de estas claves y viendo cuál de estas derivadas me da la tangente. A ver, voy a derivar esto de un logaritmo. La derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. Se va al menos, seno entre coseno es tangente. Sí, es la primera. La segunda no, porque la derivada del coseno es el menos seno sobre coseno y esto me sale menos tangente, pero arriba dice más tangente. Etcétera, etcétera. Entonces queda corroborado que la derivada, ahí está, la respuesta era esa. Seguimos. La primera, pues, ¿no? La primera. Correcto. Correcto. Integró cada uno por separado. Correcto. Correcto, correcto. Correcto, estimado. Aquí una fallita pequeña. Ese 5 puede salir como denominador y me quedaría diferencial de x sobre x, lo cual me daría como respuesta la primera opción. Sí, claro. Así es. Ahí está. Muy bien, cuando el exponencial está solito, es la misma expresión. Entonces vemos que todo está correcto, sí, perfecto. Vamos a ver uno más antes de que acabe la hora, pero uno sencillo nomás, ya de integraciones básicas. Okay. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Ya. Solamente una pregunta, una nomás, un poquito difícil. El resto está inmediato. Ahí va. Ok, le envío al chat del Zoom. Y la próxima clase estaríamos empezando a ver áreas con integrales. Más que todo eso, creo. Y resolviendo el examen. Claro. Ya, ahí va. Le envío al chat. Listo, estimado. Ahí va.